Bien, perfecto. Ahora vamos a llevar lo que es la unidad 6. Con esta estaríamos concluyendo, con esta unidad estaríamos concluyendo lo que es el texto de Química 1, eh, con lo que es reacciones químicas inorgánicas. Bien, en este taller más que todo se trata de conocer cómo se realiza un compuesto, ¿ya? ¿Qué reactivo se necesita para llegar a un producto? Por ejemplo, si nosotros, ya llevándolo a la vida diaria, por ejemplo, si nosotros tenemos, a ver, agua y una sal, entonces podemos llegar como producto a una salmuera. O también algo también sencillo, por ejemplo, si nosotros tenemos un papel y pues le agregamos una chispa, por ende esto va a reaccionar y se va a combustionar y pues bueno, nos va a dar como producto nos va a dar cenizas, digamos, ¿no ves? Bueno, ese es como llevarlo a la vida diaria. Esta mañana estábamos viendo, hemos tenido esa pequeña confusión. Uno es ecuación química y otro es lo que son los iones, cómo llegar a un producto, digamos, por ejemplo, como en el caso del ácido, ¿no? ¿Ya? Era un poquito, aquí ya recién vamos a ver lo que es una ecuación química como tal. Esta mañana fue de iones más que todo. Bien, a ver, empecemos. Conceptos básicos de reacciones y ecuaciones químicas. Aquí. Conceptos de reacción y ecuación química. ¿Qué nos dice? Los cambios químicos que experimentan las sustancias al combinarse reciben el nombre de reacciones químicas. Por ejemplo, nosotros tenemos, a ver, un compuesto orgánico. eh, si le aplicamos en este caso oxígeno más chispa, nos va a dar como producto dióxido de carbono más agua y nos va a dar gas, hidrógeno. Bien, ahora, ¿cómo se efectúa una reacción química? Nos dice, al combinarse las sustancias ocurren el rompimiento de los enlaces que mantienen unidos a los átomos, por lo que los conforman, de tal manera que estos átomos se reorganizan mediante nuevos enlaces entre ellos, dando lugar así a nuevas sustancias. Por ejemplo, si nosotros tenemos cloro molecular y hidrógeno, lo mismo, nos va a dar una reacción reversible como producto un ácido clorhídrico. Bien, una ecuación química, en una ecuación química utiliza los símbolos y los elementos químicos, las fórmulas de las sustancias, participantes y ciertos signos convencionales para representar una reacción. Por ejemplo, tenemos aquí nuestra ecuación que está compuesta por los reactantes, ya en este caso sodio y cloro. Son nuestros reactantes y la combinación de ambos nos va a dar un producto como cloruro de sodio. Eh, para ello necesitamos igualar la ecuación porque sabemos que la materia no se crea ni se destruye. Entonces, para este caso, tenemos que, tiene que ser la misma cantidad de sodio, tanto en el reactivo como en el producto. Entonces, si nosotros tenemos cloruro de sodio y aquí tenemos cloro molecular, entonces para ello se le asigna un número a la ecuación como producto, de esa forma igualar cloro. A este número se le llama coeficiente. Y así también para igualar sodio
le asignamos un número delante de nuestra fórmula química, también un coeficiente. Veamos. Entonces, necesitamos reactivo y producto. Descripción de la estructura de una ecuación química. Se determina a continuación. Bien. Una ecuación está conformada por reactivos y nuestro producto. ¿Quiénes son los reactivos? Son las fórmulas que se encuentran antes de nuestra flechita. ¿Bien? Y después de la flecha es el producto. Entonces, la flecha nos indica el producto. ¿Bien? También están los coeficientes. Los coeficientes son los números grandes que se encuentran delante de una fórmula química. ¿Bien? O de un compuesto químico. ¿Ya? Estos coeficientes pueden variar, pueden cambiarse los números. Ay, me asusté. Listo. Ya. Después están los subíndices. Los subíndices son los números pequeños que se encuentran debajo de un elemento. Bien, estos números no pueden cambiar. No se cambian. Después están estas letritas pequeñas, ¿ya? Que nos indica el estado de agregación. Puede ser un líquido, está en minúscula siempre. Líquido, una L, la G, un gas, y bueno, una S que nos indica que es sólido. ¿Qué más? Eso. Bien, continuamos. Denme un momento, por favor. Después están términos y símbolos de uso de... Ahora sí, van a disculpar. Dice después términos y símbolos de uso común en las ecuaciones químicas. ¿Qué tenemos? Esta flechita, ¿ya? Que va a una dirección y la otra a otra dirección. A ello se le llama reacción reversible. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando nuestros compuestos eh, eh, no permanecen, ¿cómo les puedo decir? Como producto constante. Es decir, por ejemplo, si yo tengo, ah, ya, yo hago la mezcla de agua con alguna pintura, por así decirlo, nosotros lo mezclamos y queda ahí. O sea, no se vuelve a estar, no se vuelve a separar la reacción, o sea, volverse agua y aparte pintura, partecitos, digamos. Eh, eh, no vuelve a su estado anterior, a estado inicial. ¿Bien? Entonces son esas las reacciones reversibles. Usualmente esto pasa en compuestos más que todo de gas. O sea, reaccionan y después de un tiempo, hay veces incluso al instante, tienden a volver a su estado inicial, como es el ejemplo aquí de nitrógeno e hidrógeno. Bien, reaccionan, se forma el amonio y después de un tiempo nuevamente llegan a su estado inicial, como nitrógeno e hidrógeno. A eso se les llama reacciones reversibles. Eso nos indica qué tipo de reacciones. Bien, esta flechita, que nunca van a llegar a una estabilidad. Después hay una flechita, que es como que mirando hacia arriba, que nos indica la formación de un gas. Por ejemplo, si yo hago la mezcla de un ácido sulfúrico con un metal, como en este caso de manganeso, a ver, estos reaccionan y da como producto
un gas, en este caso hidrógeno, ya es gas. Entonces, para representar en nuestra ecuación, para mencionar que una vez que se dé este producto, el hidrógeno va a estar en forma de gas. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Digamos que esto no, que tengamos esta ecuación en el laboratorio. Que si nosotros queremos obtener el hidrógeno, o sea, el gas, tenemos que tener cuidado, tendría que estar cerrado, de esta forma obtener el hidrógeno, el gas, ¿ya? Ahora, si nosotros nos descuidamos y no lo tomamos en cuenta, esta parte se puede evaporar o se puede perder en el medio ambiente. ¿Ya? Más que todo para ello se necesita saber, se necesita conocer qué significa esta flechita. Ya, se utiliza más en el laboratorio. Vamos, siguiente. Después está una flechita hacia abajo, que nos indica la formación de un precipitado. Esto, por ejemplo, esto se da con la mezcla de un metal, como el zinc, más el sulfato de cobre. ¿Ya? Ambos son sólidos, pero por diferencia de densidad, hay metales que tienden a precipitar, como es el caso de cobre. Entonces, si nosotros ponemos esta muestra, este producto, en un vaso precipitado, más que seguro, vamos a ver en la base del vaso precipitado, una especie de capa de cobre. Ya, eso nos indica la flecha, que cobre va a precipitar. Después está este triangulito, que se le utiliza, la letra nos dice que es delta, cuando la reacción necesita calor para llevarse a cabo. Por ejemplo, el carbonato de calcio. Ya. Hay reactivos que a temperatura ambiente no tienden a reaccionar y para ello se necesita aplicar calor. Ya. Es por esto que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en el laboratorio y nos indica que está la letra delta, entonces quiere decir que se va a aplicar calor a este reactivo para de esa forma reaccionar. Ya, a temperatura ambiente va a estar ahí tranquilito. Ya, solamente va a reaccionar cuando se le aplique calor. De esa forma reacciona. Bien. Dice, Después, dice, una consultita, esa parte de lo que ha aplicado delta es forma de triangulito. Bueno, a lo que a nosotros nos han explicado era la variación, digamos. También se puede expresar variación o delta tenemos que nombrarlo. ya. Eh, yo esta parte usualmente en el laboratorio lo conozco así, de esta forma. A ver, cuando se le aplica calor, yo lo conozco así. Ya, Sí, o Q. esto, Está, esos perdón, dos perdón, términos, dicen, no le está escuché, bien. dicen. No, simplemente esos dos términos se utiliza, significa calor, eso quiere decir que es una reacción endotérmica, necesita calor para reaccionar. Endotérmicas, eso, nomás. Eh, ya, vamos adelante, vamos a ver esa parte, endotérmica y exotérmica. En este caso, en realidad, ya, se necesita calor para que este reactivo reaccione. Ahora, endotérmica y exotérmica es cuando, por ejemplo, yo tengo una reacción endotérmica, es cuando yo mezclo el hidróxido de sodio con agua. El producto, la mezcla de estos ambos, ya, se forma una energía. Y esta energía es exotérmica. ¿Por qué? Porque al reaccionar estos dos compuestos, sus partículas tienden a desprender calor. Entonces, esa es una reacción exotérmica, que desprende calor, ¿ya? Pero sin embargo, no nos confundamos, dicen, que aquí necesita calor. O sea, que necesita que nos pongamos nuestro reactivo en el calor. O sea, necesita. Ahora, Sí, no va, exotérmica es otro, no va a por reaccionar ejemplo, sin calor, ¿no ve?
perdón, no va a reaccionar si no ponemos calor. Exacto, exacto. Entonces, Eso es una energía externa. necesita. Está bien, Liz. Gracias. Ya. Hay otros reactivos, por ejemplo, a ver, el amoníaco. El amoníaco, si más no me equivoco, el amoníaco, a ver, urea, perdón, ahora sí. La urea, si nosotros le mezclamos con agua, en ese mismo instante desprende, o sea, se hace frío, incluso se tiende a congelar las partecitas de alrededor del vaso precipitado. Entonces la reacción, o sea, que se producen de ambos compuestos es contrario al otro, al hidróxido. Desprende energía, pero endotérmica, o sea, eh, ¿cómo le puedo decir? Absorbe la energía, por ende se vuelve frío. ¿Bien? Pero esto de acá es diferente. Esto necesita calor para que reaccione, ¿ya? O es una energía externa, por así decirlo. ¿Bien? Hasta ahí estamos. No es variación, por si acaso. No es variación. Ya. ¿Hasta ahí me están entendiendo, Lisa? ¿O hay alguna pregunta? Sí, está bien, siga nomás. Ya. Ah, luz solar. Después está, por ejemplo, hay plata, luz solar, clorofila, enzimas, etcétera. Dice, estos son elementos o sustancias llamadas catalizadores, que son necesarios para que la reacción se efectúe. Por ejemplo, es igual como esta parte de acá, como aquí, ¿ya? La diferencia es que en aquí se ocupa compuestos químicos o, o algún, bueno, más que todo compuestos químicos. En este caso, la luz solar sería como una especie de calor. Ya, por ejemplo, hay reactivos que no reaccionan, los mezclamos. O sea, por ejemplo, si nosotros queremos un producto y que de una vez ya lo queremos, que reaccione. Entonces, ¿qué se hace? Se pone un catalizador. De esta forma, sí va a reaccionar, pero al instante. Ya, hay reactivos que, por ejemplo, en este caso, el dióxido de carbono con agua. A ver, dióxido de carbono con agua. Ya, por ejemplo, en este caso, yo conozco algo más sencillito. Por ejemplo, ustedes si ponen el fierro ahí en el aire, ¿qué va a pasar con el tiempo? El hierro se oxida. Se va a oxidar, ¿no ve? Si nosotros ponemos, pero eso no va a ser al instante, va a tomarse su tiempo, una semana, 2 semanas. Pero ¿qué pasa si nosotros lo queremos ya nomás? Entonces nosotros aplicamos un catalizador. De esa forma se va a oxidar, pero al momento, al momento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para que nosotros tengamos un producto, pero al instante, necesita de otro compuesto para que reaccione, ¿ya? Más eso no quiere decir que no va a reaccionar con o sea, sin ese catalizador va a reaccionar, pero va a tardar. Ahora, también hay catalizadores que hacen que la reacción sea lenta. O sea, si nosotros no queremos, o sea, si son muy reactivos, o sea, se los juntan ambos productos, perdón, ambos reactivos y al instante se reaccionan. Entonces, quizás nosotros no queremos eso, queremos que sea lento, 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 entonces se aplica un catalizador, un reactivo. De esta forma, esto va a reaccionar lentamente. Bien, en eso consiste lo que es un catalizador. Ya, a ver, ¿hasta ahí tenemos alguna pregunta? Ya. En una situación, el catalizador es aquello que va a acelerar la reacción, ¿verdad? Va a acelerar la reacción o también puede hacer que sea lenta, dependiendo
a lo que nosotros querramos, ¿ya? Pero lo que va a hacer es, más que todo va a intervenir en la reacción. De sí ya se va a dar, pero puede que si nosotros queremos que sea rápida, va a ser rápida. Si queremos que sea lenta, pues va a ser lenta. Dependiendo del tipo de Dependiendo. catalizador, ¿no, licenciada? Dependiendo Ajá, sí, del tipo de catalizador, o ENIBE o EXIBE. Está bien, gracias. perfecto, sí. Bien. A ver, siguiente diapositiva. ¿Qué? Ah, ya. Dice. Pregunta. ¿Qué nombre reciben los cambios químicos que experimentan las sustancias al combinarse? Inciso A, cambios físicos. Inciso B, cambios nucleares. Inciso C, reacciones químicas. Inciso D, cambios moleculares. ¿Cuál es la respuesta? La C. Ya, a ¿La ver, vamos C? a ver. Reacciones químicas. ¿Qué nos dice? Dice, los cambios químicos que experimentan las sustancias al combinarse reciben el nombre de reacciones químicas. Siguiente pregunta. ¿Qué ocurre cuando las sustancias se combinan en una reacción química? Inciso A, los átomos permanecen iguales. Inciso B, se rompen los enlaces entre átomos y se forman nuevos enlaces. Inciso C, no se producen nuevas sustancias. Inciso D, las sustancias se distribuyen completamente. B. Ya, ahora sí. A ver. Sí, la B. ¿Eh? Dice, se rompen los enlaces entre átomos y se forman nuevos enlaces. Dice el texto. Al combinarse las sustancias ocurren rompimientos de los enlaces que mantienen unidos a los átomos que las conforman, de tal manera que estos átomos se reorganizan mediante nuevos enlaces, entre ellos dando lugar así a nuevas sustancias. ¿Qué es una ecuación química? Inciso A, una descripción literaria de una reacción. Inciso B, un método para contar átomos. Inciso C, una forma gráfica de representar una ecuación química. Inciso D, un símbolo matemático. Inciso C. C también. Una forma gráfica de representar una ecuación química. Perfecto. ¿Qué nos dice? La forma gráfica de representar una ecuación química es por medio de una ecuación química. Química. Bien. Balance de ecuación química. Ya, el siguiente punto. Hasta ahí todo bien, ¿no, Lisa? Sí, ya, vamos. ¿Qué nos dice? Dice, como los átomos tienen masa, entonces la masa total de las sustancias reactivas es igual a la masa total de los productos. Cuando en la ecuación se cumple esta condición, se cumple lo que es la ley de la conservación de la masa o ley de Lavoisier. ¿Qué nos dice la ley de Lavoisier? La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Bien. El cumplimiento de la ley de Lavoisier implica lo que es el balanceo de una ecuación. ¿Ya? Al balancear una ecuación es buscar la igualdad entre los átomos de ambos miembros.
reactivos y productos de la ecuación mediante el empleo de coeficientes numéricos. Ya, siguiente diapositiva. Bien. Bueno, una de las formas de balancear una ecuación es por tanteo. Después está por ion-electrón, ácido base, algebraico, óxido redox, algebraico, no me acuerdo cuántos más. Pero en este momento el texto nos da solamente la indicación de método por tanteo. ¿Ya? Entonces vamos a estudiarlo esa parte. Pero nosotros sabemos que hay más formas de igualar una ecuación, ¿verdad? Matemático, perdón, algebraico, ion electrón, óxido redox, ¿qué más? Medio ácido, medio básico, eso es ion electrón, ¿verdad? ¿Qué más? Ya, creo que son esos todos. ¿Qué nos dice el método de tanteo? En este método no se requiere hacer ningún cálculo matemático. Prácticamente es un conteo de átomos de cada elemento en uno y en el otro lado de la ecuación. Es decir, que si nosotros tenemos aquí inicialmente 2 átomos de aluminio, como producto tendríamos que llegar a eso, con 2 átomos de aluminio. Entonces, para ello lo primero que se hace es cuantificar cuántos átomos de cada elemento tenemos. En este caso, como reactivo tenemos 2 átomos, con azufre tenemos 3 átomos, de hidrógeno 2 átomos y de oxígeno 1 átomo. Como producto tenemos un átomo de hidrógeno, perdón, de oxígeno tenemos 3 átomos. 3 átomos. Es la multiplicación de 1 por 3. 3 átomos. Y de hidrógeno tenemos 1 por 3, 3. Y más los 2 de aquí, del ácido sulfúrico. Serían los 5. 5 átomos de hidrógeno y ¿qué más? Y de azufre 1. La idea es que estos números de átomos de reactivos sean igual al del producto. Y para ello se les asigna números delante de nuestra ecuación. De esta forma llegar al balanceo de nuestra ecuación. Bien, son números grandes que se encuentran delante de la fórmula que se llaman coeficientes. Bien. Vamos. Ronda de preguntas. Dice, ¿qué representa una ecuación química? Inciso A, una desigualdad entre reactivos y productos. Inciso B, una igualdad entre el número de átomos de los reactivos y los productos. Inciso C, una forma matemática, una fórmula matemática sin relación con los átomos. Inciso D, un cambio físico de la materia. ¿Sí lo ve? Inciso B. Sí, yo analicé. Perfecto. Una igualdad entre el número de átomos de los reactivos y los productos. ¿Qué nos dice? Una ecuación química representa una igualdad, por lo que el número de átomos del lado de los reactivos debe ser igual al del número de átomos del lado de los productos. Siguiente pregunta. ¿Qué implica el cumplimiento de la ley del Lavoisier en una ecuación química? La creación, inciso A, la creación de masa a partir de los reactivos. Inciso B, la conservación de la masa donde la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. Inciso C,
La distribución de masa durante la reacción, inciso D, la generación de energía sin cambios en la masa. Inciso B. B. Perfecto. ¿Qué nos dice? El cumplimiento de la ley de Lavoisier implica el balanceo de la ecuación. Balancear una ecuación es buscar la igualdad entre los átomos de ambos miembros de la ecuación mediante el empleo de coeficientes numéricos. Perfecto. Siguiente. ¿Cuál es el método de balanceo de ecuación química conocido como método de tanteo? Inciso A. Un método que se utiliza cálculos algebraicos para balancear ecuaciones. Inciso B, un método de prueba y error que no requiere cálculos matemáticos y se basa en el tanteo de átomos. Inciso C, un método que solo se aplica a reacciones óxido-reducción. Inciso D, un método que se utiliza la teoría de ion-electrón para balancear ecuaciones. La B. A. B. A ver, aquí nos dice bien. Un método de prueba y error que no requiere cálculos matemáticos y se basa en el conteo de átomos. Dice, existen métodos para balancear ecuaciones químicas como el algebraico, óxido-reducción, ion-electrón y el método de tanteo. El balanceo por tanteo, también llamado de inspección o de prueba y error, se utiliza para balancear ecuaciones químicas sencillas. Bien. Clasificaciones de las reacciones químicas inorgánicas. Tenemos 4 tipos. Una de ellas, los tipos de reacciones mediante las cuales se forman los compuestos son los siguientes. Primero, reacción de síntesis, que nos dan varias sustancias o elementos o compuestos, se combinan formando una sustancia más compleja. Es decir, que nosotros tenemos aquí un compuesto y otro compuesto y nos da otro un poco más, más grande, más complejo. Ese es de síntesis. Después está reacción de descomposición, que es lo contrario de síntesis. Es una sustancia compleja, se transforma en otra, en elementos o compuestos de estructura más simple. Ya, otro. Reacción de sustitución o desplazamiento. Un elemento pasa a ocupar el lugar de otro en un compuesto. Es decir, por ejemplo, en este caso, el cloruro de cobre. Por ejemplo, este cobre, perdón, zinc pasa a desplazar a cobre, cosa que nos da cloruro de zinc. Y cobre queda solito, ya como producto. Eso es de desplazamiento o sustitución. Pero vamos a ver. Tiene sus reglas. Nos dice que, por ejemplo, esto va en función a lo que es las actividades, perdón, a la reactividad del elemento. Por ejemplo, nosotros tenemos, a ver, aquí, zinc y cobre, ¿verdad? Zinc y cobre. Zinc, ¿dónde está zinc acá? Aquí, y cobre acá. Por lo tanto, zinc ha desplazado a cobre.
debido a que su cobre es reactivamente menor que zinc. Bien, lo ha desplazado. ¿Por qué? Porque es menor. Ahora, ¿qué pasa si esto pasa lo contrario? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos este ejemplo. Sodio. ¿Dónde está sodio? Acá. Y nitrógeno. ¿Dónde está nitrógeno? Aquí. Entonces, perdón, no es nitrógeno, níquel. Níquel no puede desplazar a sodio, por lo tanto, por su reactividad. Por lo tanto, no va a existir una reacción. Entonces, de esta forma nosotros podemos ver cómo puede comportarse o predecir la reacción de ciertas mezclas. Por ejemplo, si nosotros hacemos la mezcla de nitrato de sodio con níquel, no va a reaccionar. De esa forma podemos predecir mediante la teoría de desplazamiento. Pasa con los elementos metálicos y también con los halógenos. Vamos a ver un ejemplo de halógenos. Aquí tengo, sí, perfecto. Por ejemplo, en este caso, cloro. ¿Dónde está cloro? Acá. Después está bromo. Cloro desplaza a bromo, dando como producto cloruro de sodio. Y esto es que bromo, perdón, es menos es de menor reactividad. Bien, continuemos. Entonces pasa eso con los metales y con los halógenos. Bien. Después hay otro tipo de reacción, que son las reacciones de doble desplazamiento. Esto puede que sean complejos. Es una reacción de doble desplazamiento. Los cationes y los aniones de dos compuestos se intercambian entre ellos. Por ejemplo, este puede ser que sea negativo, positivo, negativo, positivo. Por lo tanto, un negativo con un positivo se va a mezclar, dando como producto A con B. Y un positivo con un negativo va a mezclar, dando como producto un CB. Bien, ese es el doble desplazamiento. En este caso, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. A ver. Tenemos nitrato de plata, negativo, y plata positivo, cloro negativo y sodio positivo. Entonces, este positivo con este negativo se juntan, nos da cloruro de plata. A ver, plata no es plata. AgPT es Es platino. plata. Ah, sí, está bien, Pues plata, no plata, está bien. energético. Y después, sodio con nitrato. Nitrato de sodio. Bien, de esa forma. Vamos, siguiente. Ya. Características de tipos de reacción. Estas pueden ser la formación de un precipitado, la formación de un gas o el desprendimiento de calor. Ya, vamos a ver, creo que cada uno de estos tenemos, sí, perfecto. A ver, ya. Primero, la formación de un precipitado. Habíamos dicho de que cuando se forma un precipitado, nos van a indicar con una flechita al lado de nuestra fórmula química. En este caso, nosotros tenemos nitrato de plata más ácido clorhídrico, nos va a dar cloruro de plata más ácido nítrico. ¿Quién va a precipitar?
cloruro de plata. Nosotros tenemos en nuestro vaso precipitado y pues le echan nitrato de plata, Ag, le echan ácido clorhídrico, ahora sí, ácido clorhídrico. Ya. Nos va a dar una solución, pero al final, ¿quién va a precipitar? Va a estar aquí en la base. ¿Quién va a ser? El cloruro de plata. Bien, esto va a ser también ácido nítrico. De esa forma. También nos da con nitrato niquélico, niqueloso, a ver, sí, niqueloso, más ácido, más hidróxido de sodio nos va a dar un precipitado de hidróxido nítrico. Nitroso, perdón. Bien. Continuemos. Ya. El precipitado nos va a dar usualmente como una pequeña lámina, dependiendo del reactivo, una pequeña lámina en la base de nuestro recipiente. Dice la formación de gas. Bien. Por ejemplo, si nosotros mezclamos carbonato de calcio más ácido clorhídrico, nosotros, usualmente esto pasa en el laboratorio, nosotros tenemos esto, así. Mezclamos carbonato de calcio más ácido clorhídrico, ya. Se forma, pero en el instante va a existir un desprendimiento de gas. Y para ello, sí o sí, tiene que haber un matraz que atrape todo ese gas. Ah, lo agarran ahí. Y ahí de esta forma, ¿cómo se llama esto de acá? El dióxido de carbono va a estar atrapado en nuestro matraz. ¿Bien? Mi dibujo medio raro. Espero lo entiendan. Si tienen alguna pregunta, hacen nomás. ¿Bien? Mm. Es la formación de gas. Vamos a ver, siguiente ejemplo. Perdón. Tipo de reacción. Siguiente tipo de reacción. Desprendimiento de calor. Si nosotros tenemos ácido clorhídrico más hidróxido de sodio, en realidad el hidróxido de sodio es el que tiende a desprender, o sea, las partículas de hidróxido de sodio son tan activas que tiende a desprender calor. Ya nosotros tenemos acá nuestro vaso y le echan hidróxido de sodio, ácido clorhídrico, y esto dentro de un determinado tiempo desprende calor. Desprende calor. Entonces, sí o sí es necesario para este tipo de reactivos manejar guantes que no pase el calor. Por ejemplo, si nosotros utilizamos estos guantes látex, no nos va a proteger, no nos va a proteger, así que sí o sí, mínimo un trapito manejar ahí para que no nos quememos, porque hay veces son tan fuertes las reacciones que al instante te puedes quemar como si fuese un fuego, como si fuese fuego, o agua caliente, ¿no? No sé si han tocado alguna vez la olla con agua caliente, más o menos así. También es dependiendo del volumen de reacción que se realice. Claro, cuando son pequeños tampoco es tan mayúsculo, digamos, el desprendimiento de calor. A eso se le llama reacción exotérmica, que desprende calor. ¿Ya? Hay otro que se llama endotérmica. ¿Ya? En realidad, que absorbe energía. Al absorber energía, las paredes del vaso precipitado se congelan, tiende a congelarse, o sea, se enfría. Bien.
Este es desprendimiento de calor. Ah, ¿hasta ahí tenemos algunas preguntas, Licen? No, perfecto. Mm, Siguiente diapositiva. Ya. Esta unidad es bastante, es pequeña a comparación de las demás, así que lo vamos a terminar rapidito. Pero si tienen alguna pregunta, me dicen nomás. Dice, reacciones químicas. Ya, reacciones químicas importantes por su impacto ecológico. Por ejemplo, el monóxido o dióxido de carbono. Usualmente, esto lo podemos ver en las industrias. En las industrias, eh, si pueden pasar, se puede ver de lejos incluso, porque están los grandes silos y desprenden vapores, ya como humos. Esos son los dióxidos o monóxidos de azufre, dependiendo qué se esté haciendo. Pero usualmente, como manejan calderos grandes, las industrias, porque sus volúmenes de producción usualmente son de eh, eh, 1000 litros hora o 2000 litros hora, entonces tienden a utilizar calderos de gran volumen y esto produce que se desprenda dióxido de carbono o monóxido de carbono. ¿Ya? Y eso donde podemos verlo en los silos. Ahí están, como vaporcitos, como humo. Claro, esto sí es dañino para nuestro medio ambiente. ¿Qué nos dice el texto? Dice, actualmente la cantidad de oxígeno de carbono en la atmósfera está aumentando debido a las grandes cantidades de combustibles que se queman, carbón, petróleo, gas natural y madera. Este incremento tiene dos efectos principales, uno en los animales y otro en los seres humanos y en la atmósfera. Bien, nosotros podemos ver también en los autos, especialmente el de gasolina, como al ser un compuesto derivado del petróleo, necesita de una chispa y esto al combustionar sale una especie de humo negro. ¿Ya? También es dióxido de carbono. eh, y pues sí, también podemos verlo esto cuando están los chaqueos o los incendios forestales. Ahí se ve harto. Especialmente en los incendios forestales, debido a la cantidad de materia orgánica que tiende a combustionar. Entonces, cuando un, por ejemplo, un compuesto orgánico más la chispa y el oxígeno reaccionan, se da el dióxido de carbono más agua. Por lo tanto, eso es lo que pasa en los incendios. Se produce gran cantidad de dióxidos de carbono. Entonces, esto afecta a la atmósfera. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono o estos contaminantes debilitan a la capa de ozono. Después, el dióxido de carbono, al inhalarlo, a nosotros nos afecta en la salud. También en las plantas. ¿Cómo? Al ser el dióxido de carbono, al precipitar, es como una especie de harina, o como la ceniza, es la ceniza, ¿ya? O sea, no totalmente está 100% en forma de gas, sino que es como una especie de humo, es humo, pero con partículas de ceniza. Entonces, estas cenicitas van a las plantitas, a las hojas, y no permite que los rayos del sol vayan a las hojas y les llegue lo que es la luz del sol, los rayos. Entonces, al no llegarle la cantidad necesaria a las hojas, pues
no tienen sus alimentos las plantitas. Entonces, de esta forma debilita a lo que es a la naturaleza. Incluso si nosotros ponemos este ejemplo para los, ¿cómo se llama? Para las personas que siembran, ¿ya? Tienen sus grandes hectáreas, entonces los perjudica demasiado. ¿Por qué? Porque en sus plantas existe una capa de dióxido de carbono. Y al no absorber la planta nitrógeno, que es lo que realmente necesita, se debilitan. Bien, continuemos. Perfecto. Dice, lluvia ácida. ¿Esto debido a qué se da? Es la combinación de dióxido de carbono. ¿Perdón? Disculpa, una consultita al respecto que ha pasado ahorita. Decía dióxido de carbono, ¿no? ¿Y qué del monóxido de carbono? Es lo mismo. No. Ya. Se puede desprender monóxido de carbono o dióxido de carbono. La Una, diferencia es que una uno, reacción, una reacción incompleta. Hasta donde yo tenía, creo que ha preguntado eso. O sea, no recuerdo. ¿Cuándo se produce el monóxido de carbono? En una reacción incompleta. Y en una reacción completa se produce dióxido de carbono. Esa partecita será que nos puede ayudar. Porque ahorita solamente hemos hecho mención del dióxido de carbono. El dióxido de carbono en la fotosíntesis es absorbido por la planta y se produce oxígeno, ¿no? Solo mencioné. Nada más, gracias. Dice, otra pregunta respecto a eso. El dióxido de ya. carbono, nosotros no botamos dióxido de carbono al rato de exhalar, porque vemos eso, lo que vemos nosotros botamos igual dióxido de carbono. Solamente que las plantas también igual botan, solamente que una planta no podemos tener dentro del cuarto. ¿Por qué? Porque bota dióxido de carbono. Y el No, monóxido de carbono serían como ser los automóviles, es decir, la contaminación en este caso. Ya. Sí, sí. De alguna forma, pero lo que nosotros respiramos, la concentración de dióxido de carbono que nosotros, por ejemplo, eh, expulsamos, no es alta, no es alta, ya su concentración es muy bajita, a comparación, digamos, de un incendio. Por ejemplo, nosotros no podemos ver cuando inhalamos, exhalamos, ¿no? No podemos ver, pero sin embargo, por ejemplo, en un chaqueo, sí se podría apreciar. Ya. Esto es debido a que por las concentraciones de nosotros es muy bajita, y de un chaqueo ya es alta, ¿ya? No, o sea, el daño no es igual, ¿ya? Ahora, al ser una concentración alta, pues sí va a afectar y va a tener un impacto. Mm, Ahora, con respecto a lo que dice la profe, eh, una reacción completa ¿cómo es? Eh, la producción de monóxido de carbono y dióxido de carbono. Sí, se da mediante una reacción completa o incompleta. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos esto de acá. Tenemos el metano más una chispa, usualmente son chispa, nos va a dar dióxido de carbono más, perdón, aquí mejor, metano más dióxido de carbono más agua. Ya. Ahora, nosotros para igualar esto necesitamos carbonos, está 2, hidrógeno 2,
oxígeno. Aquí hay 4. ¿Ya? Esa es una reacción completa. Ahora, una incompleta. Va a ser lo mismo, más oxígeno, nos va a dar igual. En este caso, epa. No, aquí mala idea de color verde. Acá. Monóxido de carbono. A ver. Metano más oxígeno nos va a dar monóxido de carbono. Más H2O. Por lo tanto, si nosotros lo igualamos, ¿cómo nos va a dar aquí? Hidrógeno, hidrógeno, ya. Esta es una reacción, ya está igualada. 1, 2, 2. No, no está igualada. 2, 2, 3, ¿no? Con un medio es. Con un medio se iguala. Un medio. Aquí tenemos 2, 3. 3 oxígenos tenemos. 3 medios. A ver. 1, 3 medios. ¿No ves? 4, está bien. Oxígeno, hidrocarbono. Sí. ¿Está bien mi igualación? Un medio, Medio al oxígeno, dice. un medio Una, al oxígeno. una consulta, dice, en esta Dígame. igual, digamos, esto hemos hecho por método tanteo. En las igualaciones se aplica, digamos, el término de igualación, digamos, con tres medios, un medio. En este caso, no son enteras directamente, dice. En números enteros es las igualaciones, pero en este caso es así. Ya, ya. Es válido los dos, pero es mucho más fácil manejar con números enteros. Ahora, si nosotros llegamos aquí, por ejemplo, a ver, según yo, está bien mi ecuación. A ver, tengo un carbono. A ver, 4, 2, 4. Oxígeno, con esto se va y queda 3. 1 más 2, 3. Ya. Entonces, hasta ahí está bien. Pero si nosotros queremos manejar en números enteros, lo que tenemos que hacer, entre paréntesis, y lo multiplicamos todo por 2. Aquí está. 2 va a ser 2 por 1, 2. 2 por 3 medio, medio con medio se va a ir, perdón, el 2 con 2 se van a ir y va a quedar un 3 entero. Y así. Y entonces de esa forma vamos a tener números enteros, no en forma de fracción. Hola, hola Liz. Ahí, Licen. Sí, sí, se escucha. Ya, así, de esa forma. Ya, lo ideal sería, bueno, para mí es mucho más fácil trabajar con números enteros, ya, pero no me he topado con ninguna bibliografía que me diga sí o sí, números enteros o si no llega en fracción o fracción. A ver, un medio, ¿ya? Pero si quieren trabajar con enteros, hacen la multiplicación nomás. Y a toda la ecuación, de esa forma podrían obtener números enteros. Ya, ¿tienen alguna pregunta? Tengan un momento, por favor. Un momentingo, ahorita.
En el texto, colegas, está con números o con fracciones y así igual la igualación. Disculpe, sáquenme de dudas, por favor. Ya, van a disculpar, he recibido una llamada. Eh, ya, hasta ahí. En cuanto a la igualación, no nos compliquemos. eh, es nomás tanteo. Si quieren trabajar con números enteros, si en caso, digamos, les dan una ecuación y les muestra con fracciones, se trabaja con fracciones. Y si en caso les muestran ecuaciones con números, o bueno, los coeficientes son números enteros, entonces lo que podrían hacer, y a ustedes les sale en forma de fracción, entonces multiplicar nomás eh, un número a toda la ecuación. En este caso, ¿quién queremos que, que sea número entero? El 3 medio, ¿verdad? Entonces se multiplica por el 2 a toda la ecuación. De esa forma podríamos obtener un número entero, ¿ya? Números enteros, no fraccionarios. A ver, eso le dicen. A ver, no sé qué pregunta más me estaban comentando. No lo recuerdo en este momento. En el texto no indica con fracciones, no todo es entero. Todo es entero, sí. Esa es mi duda. Porque no veo fracciones. Sí, no hay con fracciones, todos son con números enteros. Por eso, más que todo, a ver, me voy a fijar si menciona al monóxido de carbono, porque es ahí donde sí nos sale ¿cómo se llama? En forma de fracción para igualar a la ecuación. Denme un momento. No hace mención tampoco en ningún momento de los números fraccionarios. Sí. Ay, ya, no. Ya, pero nosotros sabemos eso, ¿no ve? Que un metano más el oxígeno, y si es incompleta la reacción o completa, eh, va a ser eh, monóxido de carbono o dióxido de carbono. Bien, ¿alguna más, alguna más pregunta? No dice, seguimos. Ya, con eso estaríamos terminando lo que es eh, la unidad. Ya después, por ejemplo, en las industrias se desprende no solo el dióxido de carbono, sino los azufres, ya en forma de ácido. Y estos azufres tienden a mezclarse eh, con el medio ambiente, y también, perdón, con, con las nubes, por así decirlo, y de esta forma eh, estos, eh, estos sulfatos más el agua tienden a formar lo que son los ácidos, ¿ya? Ya, Y estos, ya, estos después de un tiempo precipitan en forma de lluvia, pero ácida. Claro, eso también, hacer un compuesto eh, ácido afecta, digamos, a la atmósfera, perdón, a la capa eh, terrestre eh, de la Tierra. Ya, listen, ahora sí. Dígame, listen.
Dígame, Licen. Ya. Esta lluvia ácida sería también dañino para los peces, animales, me imagino, ¿no? Claro, sí, todo es dañino. Cuando el pH de una solución es bajo de 4, ya es muy fuerte el ácido. Por ejemplo, si ustedes ponen su ropa, una ropa que se destiñe con el agua, entonces lo ponen bajo la lluvia cuando hubo recién nomás un incendio grande de magnitud, podrían notar cómo es que lo desprende la pintura. Es, es realmente impactante. Bien, ustedes pueden realizar esa experiencia eh, cuando haya un incendio y ya después, al poco tiempo, sí o sí va a haber lluvia. Sí o sí se produce lo que es la lluvia cuando hay un incendio de magnitud. Y entonces ahí ustedes pueden ver esa experiencia. Bien, y claro, es al ser un ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico de por sí, este compuesto es dañino, porque si no sé si alguna vez han apreciado el ácido sulfúrico en concentraciones altas, puras. Ustedes una gotita de ácido sulfúrico eh, lo derraman sobre un papel y este es como si fuese fuego, todingo lo quema, como si fuese un fuego. Alrededor incluso se forma una especie de carboncitos ahí del papel. Es muy interesante cómo, cómo, cómo puede carcomer el ácido sulfúrico. Dice, respecto a este tema, lo que viene en este caso de la lluvia ácida que afecta a nuestra madre tierra, se puede ver en nuestro contexto, ¿no? Yo creo que cada departamento también tiene. Por ejemplo, aquí en La Paz, en la ciudad de La Paz, más antes creo que estaba lo que viene a ser la fábrica, ¿no? Fábricas, por ejemplo, se da ahí, como se puede ver. Había lo que viene en este caso emanaciones de fábrica, donde prácticamente el lugar lo volvía, digamos, árido, es decir, la tierra no era tan producible, digamos, de productos, ya que llovía esta lluvia ácida y eso no deja producir, digamos. Como usted dice, lo quema este ácido sulfúrico, digamos. Entonces, esa lluvia ácida de alguna manera afecta a nuestro ecosistema de que no haya la flora y fauna, digamos, ¿no? Eso es cuando hay lo que viene en este caso, fábricas. Yo le hablo de la fábrica de cemento que se encuentra en la ciudad de La Paz, el Alto. Nada más. Sí, sí. Eh, por eso usualmente las industrias, el parque industrial, se encuentran alejados de la ciudad. Esto para que eh, el desprendimiento que realiza estas industrias, ya sean en forma de gases o eh, también tienen lo que es el desecho de aguas residuales, entonces no afecte a la ciudad. Pero como ahora pues está creciendo, por ejemplo, yo me encuentro en la ciudad de Santa Cruz, entonces antes por allá por Montero, las industrias de arroz se encontraban bien alejadas de la ciudad, pero ahora lastimosamente ya están prácticamente son vecinos, digamos, la industria arrocera y hay una casa al ladito, digamos, ¿no? Pero sí, esto tiende a afectar, aunque sea una industria de alimentos, tiende a afectar a nuestro ecosistema, debido a que para producir o para realizar este tratamiento al grano, se necesita pues calderos, eh, eh, turbinas, ¿qué más?
de calderos, turbinas, evaporadores, y hay sin fin de herramientas que se ocupan para este proceso, incluso de los aceites. eh, necesitan lo que es una compresora, y esta compresora necesita una energía alta. Entonces, sí o sí, utilizan incluso eh, calderos eh, de gran volumen. Entonces, sí, afecta a nuestro ecosistema de alguna forma u otra el que nos estemos industrializando. ¿Ya? Pero bueno, hay que apalear es un poquito, nosotros también teniendo un poquito de conciencia. Por ejemplo, sería bueno que de nuestra parte ocupar la menor cantidad de energía, si es posible. Incluso también una forma de apoyar sería no realizando quemas de las basuras, y así hay pequeñas cosas que nosotros también podríamos mitigar de alguna u otra forma la contaminación en nuestro ambiente. Bien. No, solamente quería decir, por ejemplo, ahí la imagen se muestra de un central térmico sale lo que es el anhídrido sulfuroso, y sale aquí, por ejemplo, del automóvil sale un monóxido de nitrógeno, ¿no? Estos en el medio ambiente ya en contacto con las nubes, o sea, con el agua en estado gaseoso, ya cuando se condensa, precipita las lluvias ácidas, ¿no? Estos son reacciones químicas, son gases que han salido de estas, por ejemplo, del automóvil, de la fábrica está saliendo, ¿no? Eh, el más contaminante son los sulfatos, los sulfuros, y aquí el monóxido de nitrógeno. Esos son los más peligrosos, ¿no? Así como nos muestran en la imagen. Pero sin embargo, si hablamos de la quema, que en Santa Cruz, por ejemplo, yo hace poco comentaba, ya va a empezar las quemas, ¿no? Quema, yo no sé cuántas hectáreas. En estas quemas se produce, por ejemplo, aquí como dióxido de azufre o anhídrido sulfuroso o monóxido de nitrógeno. No creo, no se produce esas sustancias, ¿no? Esos gases. Se produce el dióxido de carbono y el monóxido, ¿no? Porque eso debe ser, porque ahí en la imagen que muestra, no nos muestra del carbono. Eso nomás quería decir, licenciada. Sí, en sí justamente es, ya, pero claro, al ser un incendio, no se está, no, todo es orgánico, ¿verdad? Pero sí, esto también tiende a tener, eh, tiende de alguna u otra forma a reaccionar, en sí reaccionan, ya produciendo el monóxido de carbono, perdón, el dióxido de carbono es dañino también para nuestro medio ambiente, se forma, ya. Entonces, claro, en sí, por ejemplo, el ácido sulfúrico, eh, no en todas las industrias va a desprender azufre, digamos, ¿ya? Es, Usualmente es dióxido de carbono, pero el más dañino, eh, y es por eso que le puse en la imagen, es el azufre. El azufre es un ácido muy fuerte a comparación de otros ácidos. eh, es por eso que lo muestro en la imagen, ¿ya? El ácido sulfúrico es un ácido demasiado fuerte que su impacto es mayúsculo. Pero eso es debido, sí, a las industrias, más en el caso de los chaqueos, eh, al ser de magnitud, porque no son pequeñas hectáreas, sino son grandes hectáreas que llegan a incendiarse, entonces tiene su impacto, ¿ya? Ahora, y si nosotros nos ponemos, estuve yo hace un tiempo atrás leyendo
una tesis donde mostraba, digamos, quién contaminaba más, las industrias o el ciudadano. Y pues yo me sorprendí porque resulta que nosotros somos los que contaminamos más al medio ambiente. ¿Cómo? Una de ellas mostraba con los desechos que nosotros eh, eh, bot- botamos, digamos, nosotros cocinamos, recogemos la basura del patio y todo esto se lleva a los botaderos, ¿verdad? De basura. Y estos, al estar ahí, tienden a reaccionar y se forma también dióxido de carbono, pero es otro tipo, otra concentración. Entonces, eso sí, bueno, es una especie de metano. Y sí, también daña en gran magnitud a lo que es el medio ambiente, ¿ya? Entonces, si en ese tiempo, por ejemplo, decían, ¿no? Eh, especialmente en tiempo de pandemia, es donde mayor cantidad de basura se ha producido. Y esto en parte dijeron, bueno, quizás la contaminación sí va a bajar. Sí se bajó, pero en cuanto a las industrias, pero no así en cuanto a eh, las personas. O sea, nosotros seguíamos contaminando y todavía. Entonces, de alguna u otra forma, sí, tenemos que tener cuidado en esa parte. Eh, por ejemplo, las basuras también produce dióxido de carbono. Está el metano, si nosotros peor si lo dejamos. A ver, no sé si alguna vez han visto este experimento o esta experiencia. Si ustedes ponen las basuras, sus desechos en una garrafa o en una, eh, en un recipiente con una válvula así como la garrafa, ¿verdad? Entonces ponen ahí sus desechos y lo dejan un tiempo y esto va a desprender un gas. Y este es metano, metano. Entonces, si nosotros le ponemos chispa, nos va a producir el fuego. Entonces, y ya de esto también consecuencia, dióxido de carbono más un gas. ¿Ya? Entonces, eso lo hice. Sí, está bien, gracias. Ya. Ya con esto hemos terminado la unidad. Pero tengo unas pequeñas preguntas que saqué del texto. Y aquí lápiz y papel. Bien, les voy a dar un momento para que eh, busquen su papel y lápiz. La idea es realizar esta ecuación y balancearla por el método tanteo. Y ustedes me digan los coeficientes de cada una de las fórmulas. En el orden, bueno, me digan el orden y tiene que coincidir con uno de estos incisos. Me dicen cuando ya lo terminen de hacer. No van a ser varios, unas cuantitas. No están toditas. ¿Ya? Vamos. Me dicen cuando ya lo terminen de realizar. Inciso A. Perfecto. Muy bien. ¿Ya? Siguiente pregunta. Es. ¿Qué inciso?
Inciso C. Muy bien. Y creo que esta es la última de este tipo. ¿Vamos? Inciso D. No le escuché, Lisa. A ver. Inciso D. Perfecto. Inciso D. Muy bien. De esta forma hay un par de ejercicios más que ustedes lo pueden realizar. ¿Ya? Está en el texto. Vamos, siguiente pregunta acá. Oh, no. Ya veremos. Aquí. Ya. La idea era esto de acá. No sé si lo han visto bien, pero es eh, que me digan cuál es el producto que da la mezcla de cloro. Aquí hay una observación, no puede haber así. Denme un momento, capaz un poquito más. Ahí le falta, Lice, en el cloro molecular el Sí, 2. sí, sí. A ver, ¿dónde copié así? Ah, sí, copié mal. Ya, aquí falta un 2. Ya, a ver, vamos a ver, quiero ver cómo está mi diapositiva. Ya. Ya, de todos modos, igual ustedes hagan. Aquí. Ignoren, ya es un 2, ya está hecho. Ya, dígame. La mezcla de cloro más bromuro de sodio, ¿cuánto nos da? ¿Qué nos da como producto? ¿Qué nos da como producto? A ver, Cloruro de sodio más bromo, cloruro de sodio más, a ver, dice cloruro Cloruro de Na sodio, cloro. más cloro. Bromo, ¿Así? el bromo, Bromo. Bromo. bromo, Ya. Bromo. Bromo. ¿Así? Esa es mi pregunta. ¿Cuál bromo o bromuro? no hay hidrógeno. no, no hay. Ya. Bromo puede estar así, solito. Dos. Sí, Como porque gas Molecular, no es gas. molecular. Con un subíndice. ¿Como qué se desprende? ¿Como bromuro o como bromo? Ya. Son diatómicos, ¿no? Ya. Lo que pasa es esto. Bromo. Ya. Este es negativo y este es positivo. Ya. Y este negativo. Entonces, se van a mezclar así, de esta forma. Un negativo con un positivo que nos da como producto y por ende este se va solito, ¿no ves?
Ahora tenemos que igualarlo. No, no están igualados. El otro bromo del reactante está bromo nomás. No Ya. parece lo que dice. Entonces, 2, Igualaciones. 2. ¿No ves? Ahora sí. Sí, Ahora sí está igualado. Correcto. Perfecto. Muy bien. Ahora sí estamos bien. Segundo, este de acá. Por favor, ignoren esto de acá. Esto de acá, ignórenlo. ¿Qué nos da como producto? Cloruro de sodio más hidrógeno. Sería ¿Cuál? en el primer miembro ácido clorhídrico más agua, y más agua. Más agua. más agua. Bien, a ver. Nosotros sabemos que este es negativo, el cloro positivo, oxidrilo negativo, positivo. Entonces, un positivo con un negativo se va a ir dando cloruro de sodio y pues el oxidrilo con el oxígeno, perdón, con el hidrógeno se forma agua. Muy Agua. bien. A Vale, ver, está igualado, está igualado. ahora vamos a igualar. Vamos a ver. Bien, empecemos. Sodio, ¿cuánto tenemos sodio? 1, sodio, Unos, ya. Ya está igualado. Cloro, ¿cuánto ya tenemos? está igualado. A 1. unos también. Uno Sí. también. Hidrógeno, más hidrógeno, 2. 2. Dos, Oxígeno y oxígeno. uno, Uno. Ya. Está igualado, ¿no ves? Sí. Perfecto. A ver, 1, 2. Denme un momento. Positivo, negativo, positivo. Está bien. Vamos a ver. Vamos a ver, siguiente. Dicen, Dígame. siguiendo el texto, lo que dice esa actividad, tenemos que indicar también qué tipo de reacción corresponde. Me gustaría que lo identifiquemos. Ah, ya. Esta vamos a identificar. ¿Está bien? Está bien, Lisen. Ya, realicemos este ejercicio. Bien. Nos tiene que dar, tenemos dos reactivos y como producto nos va a dar el ácido clorhídrico. Ignoremos esta parte de acá. sería hidrógeno molecular y cloro molecular. Ya. Y por lo tanto, esta parte, ¿no ve? Sería de síntesis, ¿no? Sí, Reacción por síntesis. de síntesis. Ahora, este de acá. Zinc más sulfato de cobre. Cuatro, 4. Bien. Y este es de Simple sustitución. simple sustitución. No es de, a ver. Simple sustitución.
Doble De sustitución, simple sería. de simple sustitución. simple. No. Esto es el que desplaza, ¿no ves? Está Desplazamiento. desplazando. Eso, Bien, dicen. eso. A ver. Mm, ¿Dónde está? Estoy equivocándome de desplazamiento. De descomposición, esto es de desplazamiento. ¿Dónde está? Quiero ver este. Reacción de sustitución simple. En el libro dice Ya. sustitución o simple desplazamiento. Eso. Sustitución o simple desplazamiento. Eso. Ya. Tratemos de ver bueno, yo la verdad me acuerdo por simple desplazamiento. Esa palabrita como para mí es clave. ¿Por qué? Porque sin va a desplazar a cobre. De esa forma yo me acuerdo. Van a disculpar. Ya, pero sí, es así como comenta la Lisa. Sí. O desplazamiento simple. Bien. Vamos a ver. Siguiente ejemplo. Ya, ahí. Tenemos esta parte de acá. Esta de aquí. Y esta de acá. ¿Cuál sería el reactivo del primer ejercicio? Carbonato de calcio. Ya. Carbonato de calcio. Y esto es de Descomposición. bien. El segundo, Dice en el carbonato está mal escrito. CO2, CO3, ¿no es? Esta sería el 3 4, ahí, 5, por 6, dice, ¿verdad? Sí. o la Es piedra un 3. caliza. Sí. 6, perdón, es 4 más 2, 6, la mitad 3. Ahora sí. Ahora vamos a igualar. ¿Está igualado? No estamos olvidando igualar. No estamos olvidando de igualar. ¿Está Igualado. igualado? Está igualado. Sí. Perfecto. Ya. Siguiente ecuación. Está igual. Mm, a ver. Ahí sería el ácido sulfúrico. Ahí se No está equivoca. mal si el segundo sería oxígeno 4, 1. Sí, ahí es El reactante debería ser el ácido sulfúrico, Lice. Ajá, ahí 4. 4 ahí es. A ver. Si está trabajando con 2, porque ¿cuál es la valencia de azufre? Más 2, más 4 y más 6, ¿verdad? 6 con 6 está trabajando. A ver, en este caso, si trabaja con 2 más 2, 4. La mitad, 2. Puede ser que esté trabajando con 2, pero aquí, veamos,
Sí, está trabajando con 6. El- 6 más 2, por ejemplo, es en el segundo miembro. Sí, está. sí, Tienen que trabajar con la misma valencia Está en toda trabajando. la ecuación. ahora sí. Está bien. Está trabajando en este miembro con 6. Sería óxido de magnesio y en el otro, y el segundo miembro, agua. Óxido de magnesio. Y agua. A ver, acá También dice. podría ser. A ver, vamos a analizarlo. Es negativo, positivo, negativo, positivo. A ver. Sulfato. Está aquí un negativo con un positivo. Negativo con un positivo. Ya, esto te da este producto. Bien. Y negativo con un positivo. Nos da agua. ¿Verdad? Está bien. Ahora igualemos. Está bien. Está bien. Está igualado. A ver. Oxígeno 5, 5, 5. ¿Está bien? Hidrógeno 2, 2. Ya. Sí, ya está igualado. Muy bien. Creo que esto es todo de mi diapositiva. A ver, denme un momento, vamos a seguir. A ver. Sí. Bien, hasta aquí hemos terminado lo que es la unidad. La unidad 6. Ya con esto estaríamos concluyendo el primer texto. Bien. Hasta aquí tienen alguna pregunta, La comentario. reacción sería de simple sustitución, ¿no? De simple desplazamiento. Sí. A Doble. ver. Aquí teníamos, Doble. ¿qué era? Mg, oxígeno más H2. Ya, Sería de doble, doble. ¿no? Sí, de doble. Me estaba olvidando. Bien, entonces, ¿tenemos alguna pregunta más? El día de mañana En continuamos este, con el segundo texto. sí, Luis. Mañana ya estamos empezando con un segundo texto, con la tesis. Y ahí, mañana, yo creo que mañana, martes, hasta miércoles lo vamos a terminar. En tres talleres. Ya con eso estaríamos nuevamente concluyendo por segunda vez todo el avance. Disculpe, Bien, licenciada, va a estar grabado toda esta clase, ¿no ve? En la plataforma. está siendo grabado. Sí, está siendo grabado. Ya, como vieron, este tema es un poco más tranquilo, más cortito que los demás, esta unidad. Ya no tiene tanta teoría, va un poquito más a práctica, más bonito. Bien, entonces vamos a concluir hasta aquí el taller. Bien, nos vemos mañana. eh, también nos vemos en el taller de normativa general. Y bueno, comentarles que también es gratuito. Pueden pasarles a sus compañeros. Bien, le pasan el enlace y ya estuvo. Bueno, nos vemos, Licen, hasta mañana. Que tengan un buen descanso. Conmigo va a ser hasta mañana. Bien, hasta mañana. Hasta Muy mañana, bien. Licen. Mañana, Lisa. Hasta mañana.